Bienvenidos una semana más con sus brujitas de confianza. Me gustaría empezar con el programa ofreciendo una disculpa porque las 2 últimas semanas no hemos subido contenido, pero de verdad quiero que sepan que no ha sido porque hemos echado la flojera o porque no hemos estado al pendiente de ustedes o que ya no los queremos. Todo lo contrario, pero la verdad es que la vida de adulto ataca bien feo y tanto Farah como yo hemos tenido un montón de actividades y bueno, se nos había imposibilitado grabar. De hecho, les cuento el chismecito. Cuando termine este programa nos vamos a ir a trabajar, cada quien por su lado, porque todavía tenemos muchas cosas que hacer, pero dijimos no los podemos dejar una semana más sin videíto, así es que aquí estamos. Por lo tanto, no se les vaya a olvidar suscribirse al canal, darle un like y dejar un comentario para que YouTube no nos castigue tanto. ¿Y cómo estás, mi querida Farah? Pues justo como bien lo has dicho, mi querida Eli, con un montón de trabajo, eso de jugarle al emprendedor y la vida de adulto no es como nos la pintaron. Entonces, pero aquí ando muy contenta con el tema de hoy, porque digo, no les voy a hacer spoilers aún, pero es un tema del cual curiosamente no se habla mucho y incluso nosotras no hemos hablado realmente mucho sobre estos temas. Así es, y justamente con la serie que estamos hablando de mitología, ustedes nos habían pedido que habláramos de México. Y bueno, en México tenemos una amplia variedad de espectros, de críptidos y de seres fantásticos que habitan en las calles, en los bosques de nuestro querido país. Pero estaremos contando historias personales o que les sucedieron a nuestra familia o algún conocido que están muy relacionadas con los seres de los que vamos a hablar. Sí, si nos están viendo de otro país, de Latinoamérica, que les mandamos un hermoso saludo, también vamos a estar haciendo un video justamente de sus países. Pero pues bueno, comenzando con Latinoamérica, teníamos que arrancar con nuestro queridísimo país México. Así es que sin más, tomen bebida, palomitas, su cafecito, tecito, un vinito, lo que ustedes quieran, pónganse cómodos y comencemos. Y quiero empezar hablándoles de una criatura que se habla mucho en las películas, en la literatura, y yo creo que es probablemente la más conocida y tal vez también la más mitificada y la a veces más mal entendida, que es nada más y nada menos que el Nahual. Y empecemos por ¿qué es un Nahual? ¿No? Porque el Nahual es una creencia ancestral mesoamericana que afirma que una persona tiene la capacidad de transformarse en un animal, o en la que un animal es el espíritu protector y guardián de alguien. La palabra viene de Nahuali, que se traduce como lo que es mi vestidura o lo que es mi piel, lo que evoca la idea de un cambio de forma. Y no todos los animales son considerados nahuales, generalmente son, voy a decir, como los animales de poder o los representativos de la región. Por ejemplo, en México es muy común el coyote, el jaguar, el águila, el ocelote o el tecolote, ¿no? Que es un búho para quienes no ubican los tecolotes. Y esta creencia, como les dije, se encuentra en diversas culturas de Mesoamérica, desde los antiguos mayas y aztecas hasta comunidades indígenas de la actualidad. Para ellos, la figura del nahual no es un simple mito, sino una parte fundamental de su visión del mundo. Entonces, por un lado tenemos que representa la dualidad, ¿no? El nahual simboliza la dualidad entre la naturaleza humana y la animal, y se creía que el animal nahual era el alma gemela del ser humano. Y bueno, que cuando uno lo desvivían, pues al otro también. También justamente la figura del nahual en la actualidad, aunque ya sabemos con la llegada de la conquista y el cristianismo su significado ha cambiado, pues el nahual sigue vivo en la cultura mexicana y en las comunidades rurales. Hoy en día se dice que se puede ver visto el nahual de dos maneras, como les decía, el animal protector, un ser sabio y guardián de su comunidad, pero también ha crecido esta creencia de que el nahual es oscuro, una figura que utiliza su poder para causar daño, con un significado más cercano al del brujo, pero saben, al del brujo
pues mal visto, Ujú. no está, bueno, otro mito que nos hacen. Y justamente hay muchos relatos sobre nahuales. Si quieren saber más, a mí me encantan las historias de Juan Rulfo, este escritor mexicano que tiene tanto El Llano en Llamas como Pedro Páramo, tiene ahí metido todo lo que es la idea del nahual y también cómo se ve, diré, en la parte tanto política como también social de los nahuales. Les iba a contar que en cuanto a los nahuales, probablemente el nahual más famoso es Tezcatlipoca. Así es, este dios mexica se cree, o más bien no se cree, este dios mexica podía transformarse en un jaguar, ¿no? Era el animal que representa la oscuridad, la noche y el inframundo. Entonces, les diré, bueno, probablemente este sea el nahual más famoso. Y fíjate que es bien curioso porque dentro de otras mitologías me he topado que son historias que se contaban en la antigüedad y son relatos que se van transmitiendo en esas noches que te reúnes con tu familia a contar historias de terror, ¿no? Pero justamente la figura del nahual, a pesar de que se tiene mucho registro en nuestra historia, justamente de avistamientos y demás, es una de las figuras que en la actualidad sigue muy presente. Tú buscas en internet y en foros y hay muchísima gente que te va a contar que es familiar de un nahual, que es conocida de un nahual, que tienen que es su amigo o que se toparon por ahí en pleno 2025, ¿no? Entonces justamente eso nos da a pensar que pues allá hay cositas que a lo mejor no conocemos y pues que esas personas que han tenido esas experiencias, pues está bien cañón, ¿no? Yo aquí tengo dos historias de nahuales. La primera no me pertenece, la segunda sí. La primera es de mi queridísimo Roble Holguín, que si no han visto el video de Trabajo con Cementerio se los recomiendo y que va a regresar porque yo sé que les gustó mucho. Él me contaba, recordemos que estudió lo mismo que la FAR, es antropólogo el muchachón, y entonces pues tenía prácticas, ¿no? Y entonces un día se lo llevaron a unas pirámides, en no me acuerdo dónde, para que les echó mentiras, a unas ruinas ahí arqueológicas, a un sitio arqueológico, y estaban acampando, ¿no? Entonces cuenta Roble que se estaban echando sus chelitas, porque pues norteño, ¿verdad? Se estaba echando sus chelitas, y que de repente escucha un señor que sale de la maleza. Y entonces, pues primero sí como que sí le dio miedo de, achis, pues ¿quién es, no? Pero dijo, bueno. Y de, oiga, no, pues pásele, no quiere un taquito, no quiere una chelita, un cigarrito, no sé qué. Y pues el viejito le dijo, va, juega. Y entonces que estuvo platicando y que estuvieron hablando del lugar, le empezó a contar cosillas ahí del lugar que estaba, y pues el Roble, que no se le da a platicar, pues estaba plática con este señor, ¿no? Y cuenta que le dijo, no, pues ya me tengo que ir. Y que le dijo Roble, ok. Entonces que se despide, le dicen, no, muchas gracias, no se preocupe, usted va a estar muy bien, no sé qué. Cuenta Roble que cuando se despide el señor, que le dice, ya extrañaba estar con humanos. Y entonces que se mete y ya nada más escuchó como 4 patas así, y se fue por la maleza. Wow. Esta historia me pasó el año pasado, justamente. No puedo decir si fue un nahual o no, pero a la gente que le he contado esta historia me ha dicho que sí. Fui al avistamiento de las luciérnagas en Tlaxcala, ciudad de Tlahuelpuchis y brujas de bolas de fuego y todo. Los que han ido al Festival de las Luciérnagas saben que pues son grupos muy pequeños, que te van dividiendo en grupos como muy pequeños, son diferentes rutas, no puedes hablar muy alto, no puedes encender la cámara de tu teléfono, porque pues las luciérnagas se nos cohíben del acto de hacer el amor y procrearse, ¿verdad? Todo iba muy bien, recuerdo que iba con mi amiga Emi, a la cual le mando un besote, y entonces nosotras sí pedimos permiso para entrar al lugar, ¿no? Y ofrecimos ahí una pequeña ofrenda.
todo muy bien. Luciérnagas, preciosas, divinas, chulísimas de la vida. Llegamos a un punto del sendero donde yo me empecé a sentir un poquito incómoda, porque estaban las luciérnagas y había como, es que no era así, pero era la sensación, porque les digo que no se ve mucho. Era como una especie de tunelcito que se hacía con los árboles. No puedo asegurarlo que de día se ve así, solo de noche así se veía como una especie de tunelcito. Y ahí yo sentía que algo nos estaba observando. Y yo así como que ok. Y se veía como que se iba moviendo eso. Como que se iba moviendo y justamente como que las luciérnagas lo iban siguiendo, ¿no? Pero Eliana y Lógica, pues dice, no, espérate, también tú no te estés haciendo ideas. Así que a los minutos se me acerca Amy y me dice, dime que no estoy loca. Y yo, ya lo viste, ¿verdad? Me dijo, sí. Yo no le quise decir dónde estaba, porque yo dije, Lógica. Y me dice, ahí está, justo donde yo había notado. Y le digo, sí. Y me dice, se está moviendo, ¿verdad? Le dije, no te quería asustar, pero sí, se está acercando. Y me dice, ok. Entonces le digo, ¿sabes qué? No vamos a tener miedo, a final de cuentas pedimos permiso, no venimos con malas intenciones, pero por si las dudas, pues mira, llama a guardianes, ¿no? Pues ya, llamamos cada quien a su guardián, todo tranquilo. Estaba uno de mis primos ahí. Y de repente como que se voltea mi primo, se queda así como de, algo me pasó por atrás. Y yo, calladas. Fue así como, bueno, ya vimos que se está moviendo, pero pues a final de cuentas, pues no venimos a hacer nada. Bueno, siguió la noche y de repente pasa detrás de mi primo y de repente una persona que estaba al lado de nosotros grita porque dice que algo le acaba de pasar por atrás de la espalda. Y entonces la guía dice, no se preocupen, pudo haber sido un animal. Completamente válido, ¿va? Puede ser un animal, pudo haber sido cualquier cosa, no sé qué. Entonces el señor se queda así como, ok. No les miento, pasan 3 minutos y del otro lado del sendero, en otra de las rutas, empezamos a escuchar gritos. Gritos de los senderistas. Y entonces la guía obviamente dice, tranquilos, vamos a callarnos para ver qué necesitan, apaguen las luces, manténganse en silencio, a lo mejor es un animal, tranquilos, ¿no? Entonces empezamos a escuchar que gritan, empiezan a regresarse, se topan con nosotros y dicen, es que nos acaban de asustar, nos acaba de asustar un perro. Y la guía nada más se quedó así como, no, yo creo que fue un coyote. Y dice, no, era un perro. Yo creo que ha de haber sido un perro que se coló y se fue. Y ya, bajamos y nada más Emi y yo nos volteamos a ver y dijimos, qué casualidad que vemos esta cosa que va aquí, pasa mi primo que está atrás, asusta al señor, se va hacia allá, escuchamos el ruido. Y de repente gente gritando y dice que es un perro, cuando nos hubiéramos dado cuenta que era un perro, ¿no? Salimos, agradecimos y así al guardián del bosque, a los espíritus de ¿saben qué? Muchas gracias. Cuento esta historia pues a varios colegas, ¿verdad? Y me dicen, mi chava, lo que ustedes vieron, porque nosotros pensamos que eran seres elementales, un espíritu del bosque, por ahí un duende, una cosilla así. Fue lo primero que se nos ocurrió. Porque nosotros les digo que no vimos bien la forma que tenían. Yo les estaría mintiendo y a mí también. O sea, vimos que algo se movía, algo así como raro, pero no pudimos divisar exactamente cómo era. Entonces, nosotros pensamos que se trataba de un duende. Pues mucha de la gente a la que le he platicado esta historia me dice, no, mi chava, eso no fue un duende, eso no fue un espíritu, eso fue un nahual. ¿Qué haya sido? No sé. Ustedes déjenme en la caja de comentarios qué creen que haya sido, espíritu elemental, un fantasma, una bruja, otra bruja que haya estado por ahí o un nahual. ¡Guau! Sí. Y hablando de nahuales, van a decir, esta ya se adueñó del micrófono. Pero hablando de nahuales, como decía Farah, esta es la figura como más conocida. Sin embargo, existen, por así decirlo, otros metamorfos,
otras personas que tienen la capacidad justamente de transformarse en animales. Son parte importante del folclore mexicano. Y uno de ellos nos vamos a remontar a Yucatán, pero yo creo que ha estado presente en varios lados del territorio mexicano. Y se llama el huaychivo. Del huaychivo se cuenta que en las comunidades de municipios de allá de Michoacán, se dice que si se te cruza por el camino un animal que tiene la apariencia de un perro negro, que es como terrorífico, pero que parece más como un chivo grandote, se trata de este ser. Se cuenta que había un pueblo que había una persona que conocía todas las plantas, que era un curandero, ¿no? Y que cuando creció se convirtió en un guay, que se podría traducir como brujo, según lo que dice, ¿no? Y que este brujo al principio ayudaba a las personas con sus males y a curarlos, pero que se enamoró de una chica del pueblo. Y esta chica cuidaba cabras o chivas, ¿no? Su familia tenía esto. Entonces se cuenta que el brujo, desesperado porque esta muchacha no le hacía caso, llamó fuerzas oscuras para ofrecer su alma a cambio del poder de convertirse en un chivo y estar cerca de su amada. Recordemos que esta chica, su familia, pues cuidaba estos animales. Entonces, de alguna manera, quería estar cerca de ella. Sin embargo, pues las cosas no le salieron como él quería. El conjuro no funcionó y lo transformó en este aterrador ser que justamente puede convertirse en este chivo a voluntad. Pero hay otra historia que yo siento que esta es más cierta que la anterior. Se dice que en los montes de San Antonio Chun, un pueblito, había un ermitaño, un viejito que vivía solo, alejado del pueblo. Y entonces la gente de esta población, cualquier cosa mala que pasaba, le echaban la culpa. Que hubo sequía, fue el viejo. Que les fue mal en la cosecha, fue la brujería del viejo. Todo le echaban la culpa. Y era mucho más fácil tener un chivo expiatorio que justamente reconocer que a lo mejor no habías cuidado tus tierras, no habías cuidado tus animales, o que simplemente el clima no había ayudado. Pero a pesar de todas estas calumnias, este hombre pues no decía nada, no se metía con nadie, él estaba en sus cosas, ¿no? Hasta que un día la hija de uno de los pobladores amaneció desvivida, pero sin causa aparente. Era una mujer joven. Y entonces, en vez de pensar en una causa natural para la muerte de esta joven o investigar qué pasó, se les ocurrió que fue el viejo. Y entonces el papá, enojado, se va con dos amigos y se van a la cabaña del viejo, lo arrastran y lo llevan hasta la plaza. Y entonces lo empiezan a acusar y lo empiezan a golpear. Este hombre les dice que no les ha hecho nada. O sea, que ¿por qué tienen esta fijación con él? Que él no ha hecho nada, daño a nadie. Pero el padre de esta chica, enojada, lo que va y hace es que le corta, así como la de Alicia, córtale la cabeza, ¿no? Ven el cuerpo, ven la cabeza y se cuenta que la cabeza se empieza a mover. Y la cabeza empieza a maldecir y decir que ahora sí despertaron un mal. Asustados se van y la llevan a Camposanto y le quieren echar sal. Todavía le pide, esta cabeza les dice que no, que solo lo dejen regresar a su cuerpo y que ya ahí muere. Pues que no. Lo que ellos no sabían es que en la cabaña el cuerpo de uno de estos animales, también justamente como tú mencionabas, que se muere, el animal espiritual, por así decirlo, pues este animal también se queda sin cabeza. Y entonces va y toma otra. Y a partir de aquí se dice que ya comenzó a tener esta connotación malvada, como una necesidad de vengarse de lo que pasó ahí en el pueblo. Se dice que en los caminos te lo puedes encontrar y que ahí aparecen cuerpos de personas cuya carne ha sido desgarrada, devorada, y muchos dicen que justamente es el huaychivo.
pero ninguno se atreve a pronunciar su nombre por pavor, al igual que los Wendigo, de que se presente en su casa. ¡Wow! Qué interesante historia. Esa yo no me la sabía. Sí. Yo les traigo otra que también está medio ligada a esta parte de criaturas aterradoras, que es el Tizimime. Que es una de las figuras mexicas, y su nombre en náhuatl se traduce a menudo como monstruos del inframundo o demonios de la obscuridad. A diferencia de los nahuales, que son seres duales, los Tizimime son figuras puramente malignas, asociadas con la muerte, el caos y la destrucción. Se dice que son deidades estelares que residen en el cielo nocturno y se manifiestan como esqueletos femeninos con adornos de estrellas y huesos. A menudo se les representa con garras afiladas y un rostro que parece una calavera. En el arte prehispánico, a veces también se les muestra con la mandíbula abierta, listas para devorar. Y su papel dentro de la cosmología mexica, pues es que justamente ellos creían que el sol y la luna estaban en constante batalla contra las fuerzas de la noche, y los Tizimime eran las entidades que representaban esa oscuridad. Su rol principal era aparecer durante los eclipses solares, que se consideraban momentos de inmenso peligro. Y se creía que un eclipse era un momento en el que el sol estaba siendo devorado justamente por estos demonios. La gente aterrorizada creía que si el sol desaparecía por completo, los Tizimime descenderían a la tierra para devorar a la humanidad y sumergir el mundo en la obscuridad externa. Y justamente, bueno, se creía también esta cuestión de que las mujeres embarazadas tenían que esconderse durante los eclipses, que la energía podría afectar a sus hijos, y para ahuyentarlos se tenía que hacer ruido, se tocaban tambores, gritaban e incluso se cortaban para ofrecer sangre como ofrenda a los dioses. Así que bueno, también se dice que eran pues guardianes del camino, se les asociaba con el camino que las almas tomaban después de la muerte, ¿no? Y que se pensaba que podía guiar a los muertos al Mictlán, al inframundo mexica. Y como les decía, había como varias... bueno, la leyenda más común de los Tizimime es la del quinto sol, donde justamente dice que, según la mitología mexica, la Tierra ha sido creada y destruida 4 veces antes de la era actual, conocida como el quinto sol. Y cada era terminó en un cataclismo diferente y los dioses se sacrificaron para crear la siguiente. Y la leyenda principal de los Tizimime se centra en el miedo de que el quinto sol también llegue a su fin. Los mexicas creían que el sol Tonatiuh estaba en una batalla constante contra las fuerzas de la oscuridad, ¿no? La noche y con ella las estrellas eran vistas como entidades peligrosas y agresivas. Y tenemos esta cuestión de los eclipses solares, ¿no? Que eran los Tizimime atacando al sol. Y los rituales que tenían para ahuyentarlos, como les dije, por un lado era el sacrificio de la sangre, ¿no? Se cortaban justo para ofrecer la sangre a la tierra y al sol, el ruido y el caos y la protección. Así que pues bueno, estos monstruos aún siguen en la actualidad en lo que es México, al menos dentro de las creencias que se tienen. Pues fíjate que otro espectro físicamente un poco relacionado con lo que mencionabas proviene de mis tierras, de Nayarit. Pero no solo Nayarit, sino toda la parte donde está el pueblo Wixárika, que es Jalisco, San Luis Potosí y Nayarit, y creo que me falta otro estado, pero no me acuerdo. Bueno, este ser se le conoce como el Tucacame, sí. Es que intenté pronunciarlo, habrán de saber que tomé clases de Wixárika en la universidad, pero no me acuerdo. Entonces, bueno, es el Tucacame. Y se dice que es un ser que se alimenta de la carne humana putrefacta y que causa demencia a las personas.
La forma de, pues, verlo justamente se encuentra en el desierto de Wirikuta o en los caminos que están solos, sobre todo en la noche. La forma de percibirlo es muy sencilla porque lo puedes percibir mediante el olor, que es el de carne putrefacta. Cuando se acerca, puedes escuchar cascabeles, unos pequeños cascabeles que realmente los cascabeles es un cinturón de huesos, porque va coleccionando pues pequeños regalitos de las víctimas que tiene. Pero se cuenta que en el principio de los tiempos, la abuela o la hermana, recordemos que en la cosmología wixárika no son dioses, sino espíritus hermanos. Y entonces la hermana o la abuela luna pues alumbraba el camino para los viajeros. Ella se llamaba Tarika, pero cuando se convertía en luna llena se llamaba Utsa. Pues bueno, del corazón de Utsa se cuenta que nacieron los necrófagos de la muerte, y justamente que estamos grabando en luna negra. De aquí salieron buitres, opilotes, tecolotes, búhos y murciélagos. Pues bueno, una tarde se cuenta que estos pájaros de muerte estaban acechando cuerpos. Y entonces el pueblo pues decía que qué debía de hacer con ellos, porque dentro de la tradición pues no, los cuerpos en los rituales son como muy importantes, son sagrados, pero tampoco se tocan, es impuro tocarlos. Pues bueno, este ser, Tukakami, pues se le ocurrió una idea bien fácil y dijo, ¿y si no los comemos? ¿Y si nos comemos estos cuerpos? Y entonces los ancianos le dijeron a este espíritu, oye, no, o sea, no, estás pero si bien mal, no, si no se puede tocar, imagínate comértelo, no. Entonces dijo, bueno, está bien, no los comemos. ¿Qué tal si envolvemos los cuerpos, los dejamos en una cueva para que la abuela Utsa, recordemos que era esta otra cara de la luna, que la abuela Utsa los cuide y los acompañe? Y entonces los ancianos dijeron, y los Marakame, pues dijeron, ok, sí, es una muy buena idea que el espíritu de esta abuela lunar los cuide. Sin embargo, todo era un plan, porque en la noche Tukakame se metió a la cueva y devoró los cuerpos. La ropa quedó manchada de la sangre debido a a todo el proceso de los cuerpos, ¿no? Bueno, a partir de aquí, este ser quedó impregnado del olor y las características físicas, que es la de un cadáver. Y empezó a tener afición por comerse a las personas que están perdidas. Se cuenta que la única manera, si ya te llegas a topar uno, de deshacerte de uno es quemarlo para que se convierta en agua, correr o refugiarte en un pantano sagrado lejos del desierto. Yo creo que esto lo puedes hacer si tienes una excelente condición física, si eres muy fuerte o tal vez si eres un maracame, ¿no? Recordemos que el maracame es como el chamán, el sabio del pueblo. Pero si eres una persona común y corriente, pues yo creo que ya fuiste. Pues ahora yo les traigo otra criatura que incluso, diré, hasta en México era el acompañante de uno de los luchadores, que son justamente los aluches. Que también son... De hecho, yo creo que son tal vez un poco más caricaturizados, la que sí sabe hablar español, ¿verdad? Pues no sé, en lo contemporáneo, ¿no? Porque sí, hasta en las series o cosas por el estilo hemos visto estos personajes que son una figura central en la mitología maya de la península de Yucatán y en partes de Guatemala y de Belice. Su nombre se cree que proviene del maya Aluk, que significa duende o espíritu de la tierra. Y en efecto se describe como seres pequeños, similares a duendes o gnomos, y que habitan en la naturaleza. A menudo, ¿no? Viven menos de 1 metro de altura,
que se parecen a miniaturas de personas y suelen vestir de forma tradicional. Se dice que también a veces pueden llevar un sombrero, aunque a veces son invisibles para los humanos. Su presencia se siente en el viento, en el sonido de las ramas moviéndose o en el canto de un pájaro que de repente se calla. Según la creencia popular, también los aluches no nacen, sino que son creados por los agricultores o sacerdotes mayas. Para crear uno se debe hacer una pequeña figura de barro con la forma de un aluche, ¿no? Voy a decir un poco ¿cómo se llaman estos? ¿Golems? Los golems, sí, justamente. Y ofrendarle alimentos y ceremonias en un altar. Después de un tiempo, pues el aluche va a cobrar vida y se convierte en un espíritu protector. Y justamente su rol es ser guardián de la naturaleza, protegen los campos, los campos de cultivos, los montes, los cenotes y las selvas. Se aseguran de que las cosechas crezcan bien y de que la naturaleza esté en equilibrio. También se les considera seres bastante traviesos. Uh-huh. No, es muy común. Si se les ofende o si se les falta el respeto, pueden volverse traviesos o incluso se dice malévolos, ¿no? Pueden esconder objetos, confundir a las personas que se pierden en la selva y causar todo tipo de desastres en los campos de cultivo. Y justamente con los aluches sí tengo una historia que, ¿cuándo habrá sido? Hace un par de años, allá por el inicio de los 2000, que fui a Playa del Carmen y a Tulum, cuando aún no eran Vibrar lugares, alto. sí, no, o sea, muy pocas personas iban para allá. Y nos quedamos en un hotelito que pues es totalmente ecológico, ¿no? Incluso nos decían que en la mañana no había luz, Uh-huh. sino era la luz solar, y entonces por la noche eran las celdas solares. No, entonces también no teníamos ventiladores, ¿no? Las camas tenían los mosquiteros. Me acuerdo que justamente estábamos en el cuarto y les digo, no había luz. En la noche también quitaban la luz a cierta hora, entonces te daban unas velitas. Y de esas veces, como decías hace rato, que sientes que algo te está observando, que algo te está mirando, nosotros pues dormíamos con las ventanas abiertas, por lo mismo de que les digo de que pues no había ventiladores ni nada por el estilo, por toda esta cuestión ecológica. Y encima de uno de los burós que teníamos justo enfrente de la cama, pues sí, me tocó justamente ver una personita, un algo encima de ella, ¿no? Y solo nos estaba viendo. Entonces, pues aún yo era un poco principiante en todas estas artes mágicas, pero pues lo primero que se me ocurrió, ¿no? La protección, llamar guardianes, y igual yo dije, pues bueno, yo no vengo en plan pues malo o hacer algo, y pues así como de sigue tu camino y vete a tu casita, ¿no? Entonces, como buena mexicana, me escondí abajo de las cobijas, digo, me protegí con las cobijas mágicas, escudos protectores de cualquier mexicano. Bueno, de hecho era una sábana, y sí, ya después de un rato ya no estaba. Entonces, muchos también de mis amigos que justamente son de esas áreas de México me dijeron que en efecto pues que era una lucha, ¿no? Incluso en la mañana siguiente no le conté a mi familia con la que iba porque eran extranjeros y dije estos se van a asustar, pero con los mexicanos que estaban sí se los comenté y me dijeron que era muy común ver aluches en esa parte de Tulum. Así que pues bueno, hace unos años, no creo que ahorita los pobrecitos aluches quieran aparecer con tanta gente, pero bueno. Sí, y fíjate que también tenemos otros seres que tienen que ver como seres elementales, que son los famosos chaneques, ¿no? Que están Claro. pues repartidos por toda la República. Fíjate que mi familia es originaria, yo nací en Nayarit, pero mi familia es originaria de Krill, Chihuahua. Y entonces mi abuela vivía en la Sierra de Krill, porque por ahí tenían unas minas que salieron disparados en medio de la noche, huyendo por cosas que, bueno, que no son cosas paranormales, pero pues no vienen al caso. Y bueno, ellos vivían ahí en Krill, Chihuahua, les digo que tenían minas. Y entonces mi abuela cuenta
que tenía varios hermanos, pero una particular, que era como la más pequeñita, pues de cierta forma le exentaban de hacer cosas, porque pues era la pequeñita. Entonces la mandaban pues a traer agua al río o a lavar ropita al río, cosas como muy, muy sencillas, o ayudar con tareas de la casa, mientras los varones pues se iban con el bisabuelo a la mina a hacer cosas de casa, y mi abuela y su otra hermana que tenía, eran 3 hermanas, pues cosas de la casa, ¿no? Pues bueno, cuenta que pues mi bisabuela estaba como muy ocupada, entonces la verdad no les ponía mucha atención a sus hijos, siendo sinceros. Pero dice mi abuela que su hermana llegaba y le preguntaban, oye, ¿cómo te fue? ¿Por qué te tardaste? Ah, es que me puse a jugar con los niños. ¿Ok? Con los niños. Bueno, los niños, los niños, los niños, los niños. Mi abuela se quedó pensando que tal vez eran hijos de alguna otra casa cercana que estuviera por ahí, no recuerdo qué etnia está en Krill, si los tarahumaras o los rarámuris, no me acuerdo, pero bueno, pensó que a lo mejor eran niños de alguna de esas etnias, y pues dijo, ah, bueno, sí, los niños. Hasta que un día la niña le dijo, sí, es que son como cafecitos. Entonces la abuela dijo, ah, pues sí, ha de ser uno de la etnia. Pero se quedó pensando, ah, caray, la casa más cercana estaba a kilómetros de distancia. Y ya se quedó así como de, ok. Y le dijo, oye, ¿y dónde ves a los niños? Ah, ahí me esperan en el río. Ahí jugamos en el río. ¿Y qué traen? No, pues nada, no traen ropa, pero están como chistosos. ¿Por qué? Y que le dijo, es que la piel parece árbol. Y entonces que mi abuela dijo, esto ya no es normal. Lo que pasó después, que sí fue bastante trágico, esa historia no se las voy a contar porque la estamos reservando para un especial de historias de terror. Pero justamente, buscando información, me encontré que hay un bosque, que no estoy segura si era en el que vivía mi abuela, pero dentro de la región de Krill hay un bosque que se llama Noritori. Y en este bosque se cuenta que se han presenciado muchos avistamientos justamente de duendes o también de hadas. Ahora en este bosque hay cabañas, e inclusive tienen una cabaña donde puedes ir a pedir deseos y todo, pero en el bosque de Noritori hay muchas historias de gente que dice haber presenciado hadas o haber presenciado justamente estos pequeños seres que deambulan a través de la sierra. Wow. Tu Y familia tiene muchas historias. sí, y regresando con mi familia, les voy a contar la historia de la Siguanaba, o también conocida como la Ceiba. La Ceiba, pues, ha habido avistamientos en Nayarit, pero también en muchas partes de la República Mexicana. De este espíritu, inclusive actualmente, se cuenta que hay encuentros con él. Las historias convergen en puntos muy similares, en las que son hombres que están caminando o que van por parajes en la noche solitarios y se encuentran con una mujer. Y entonces algunos se acercan con malas intenciones con esta mujer, algunos empiezan con el famoso mija, mija. ¿A dónde vas tan solita? Te acompaño, mija. Y entonces, cuando se acercan a esta mujer, pues se topan con una sorpresa súper desagradable. ¿Cuál será? Pues bueno, les cuento la historia de mi tío. Mi tío Sergio, pues era un jovencillo allá por los 60s, ¿verdad? Esta historia sucedió en los 60s y en los 70s, en los 70s. 70s, 80s, sí, 70s, 80s, pongámosle ahí. Cuenta mi tío, pues, que pues se va, en provincia y sobre todo pues en Nayarit es como muy común de que te vas de baile, ¿no? Viene una banda y entonces se reúnen en la plaza, se hace un baile y pues así. Entonces se va mi tío, pues a este baile. Y ya pues obviamente regresa medio tomadillo, porque pues era joven.
Y entonces, pues viene medio tomadillo, va de regreso a la casa de mi abuela, cuando comienza a escuchar pasos. Entonces como que se queda de, chis, pues ¿quién es? Lo primero que piensa es, alguien me va a hacer algo, me van a asaltar. Entonces se pone trucha y voltea y ve que a lo lejos viene una mujer. Y entonces mi tío dice, uy, pues dice, me voy a esperar pues para echarle la plática, porque recordemos era un jovencillo y venía medio tomado, ¿no? Entonces que se empieza a caminar más despacito para no verse tan obvio, y esta mujer se empieza a acercar, pero él veía que tenía el cabello largo e iba así, iba viendo hacia abajo. Entonces, cuando estaba a algunos metros de distancia, mi tío le dice, buenas noches. Voltea y dice mi tío que la mujer tenía una cara de caballo. Dice mi tío que fue la cosa más horrorosa que ha visto en su vida, y eso que le han pasado un montón de cosas paranormales. O sea, él es imán de cosas paranormales. Se le bajó la borrachera, comenzó a correr, pero dice que por más que él corría, la figura que lo venía siguiendo venía flotando, no caminaba, entonces pues se asustó más. Entonces alcanza a meterse a la casa de la abuela, igual que tú, se encierra, se pone la cobijita, cubre fantasmas. La manta protectora, claro. Le cuenta a la abuela y pues la abuela le dice, ándale por andar de borracho, no sé qué. ¿Se le quitó lo fiestero? No. Pero eso sí, no había manera. Ya un hombre de 40, 50, 60 años, no hay forma que mi tío pase por ese camino específico a la casa de mi abuela. Ni de día pasa. A la fecha siempre encuentra caminos alternativos, pero hasta la fecha no hay manera de que tú lo hagas cruzar por ese lugar. Y las historias justamente como estas se repiten. Algunos hombres cuentan que la han visto en la carretera. Algunos nada más se llevan el susto porque pues ven a una mujer así, aunque no hayan pensado nada malo, ni hacer alguna cosa mala, pero pues el simple hecho de ver a una mujer y dices, bueno, que está haciendo sola a estas horas de la noche, pues ¿qué onda, no? Y de repente vas viendo eso. Y hay muchas historias de este tipo de espíritus. Se dice que se aparece especialmente nada más a los hombres borrachos, a los hombres que tienen malas intenciones, a los que son infieles. Por ahí hay algunas historias que dicen que fue una mujer que fue maldecida justamente por Huitzilopochtli. Otros dicen que es el espíritu, en algunas historias lo relacionaban con la Xtabay, que era un espíritu de morición. Pero hay un montón de historias relacionadas con la mujer con cara de caballo. Y justamente yo creo que también se relaciona con la figura de la Llorona. Sí. Que es una de las leyendas más conocidas y aterradoras de México y de América Latina. O incluso voy a decir, yo creo que hasta en Europa hay muchos relatos con figuras similares. Sí. En México, de hecho, su conexión se va a relacionar con la deidad prehispánica, Cihuacóatl. Se dice que la Llorona es una figura colonial, pero que tiene el pasado prehispánico. Y la versión más popular, que de hecho es la versión del mito colonial, se dice que era la historia de una mujer indígena que, enamorada de un caballero español, le da 3 hijos. Sin embargo, él la abandona para casarse con una mujer de su clase social. Enloquecida de dolor y rabia, la mujer pues lleva a los niños a un río, pues ahí a desvivirlos. Desde entonces su alma en pena vaga por las calles y orillas de los ríos, buscando a sus hijos perdidos y lanzando un lamento desgarrador que aterroriza a todos los que la escuchan. El famoso ¡ay, mis hijos! Sí. Su figura es un símbolo de la culpa, el arrepentimiento y la deshonra. Y justamente siempre se encuentran con este tipo de mujeres. La Llorona se va a aparecer en lugares donde haya
agua. Agua. El relato que está ligada a Cihuacóatl, se dice que antes de la llegada de los españoles, pues los mexicas veneraban a Cihuacóatl, cuyo nombre significa mujer serpiente, que es una de las deidades más importantes y complejas. Uh-huh. ¿No? Porque por un lado es diosa de la fertilidad y de la tierra, es la diosa madre, y se dice que justamente a la llegada de los conquistadores, pues los mexicas escuchaban aullidos y lamentos nocturnos en la ciudad de Tenochtitlán. Y la gente creía que eran las señales de Cihuacóatl, que lloraba por el destino de su pueblo. Y tenemos, bueno, historias de la Cihuacóatl, de la Llorona, hay muchos. Uh-huh. La más popular justamente es la que va a ligar a la Llorona con los canales de Xochimilco, porque en cada Día de Muertos o en esta época de octubre y noviembre, ahí se lleva en la actualidad, bueno, ya tiene muchos años, una obra de teatro justo En en los Xochimilco, canales ¿no? Uh-huh. de Xochimilco, ajá, y se cuenta que mucho antes de que los canales de Xochimilco se convirtieran en destino turístico, era pues un laberinto de chinampas, islotes y canales silenciosos. Y en ese paisaje una mujer de gran belleza vivía en una chinampa donde criaba a sus 3 hijos. Curiosamente siempre tienen 3 hijos estas mujeres. Sí. Su vida parecía perfecta hasta que se enamoró de un noble caballero español que solía navegar por el canal en su canoa. El hombre, fascinado por su belleza, le prometió un futuro lleno de lujos. Ella, cegada por el amor, pues no vio la mentira. Él le prometió que se casaría con ella, pero pues realmente solo la veía como un amante y no tenía intención de comprometerse. Después de un tiempo, el noble la abandonó para casarse pues con una mujer de la alta sociedad española. Probablemente por esto es que solo se le aparece a los hombres. Uh-huh. La mujer traicionada y con el corazón roto se sumió en la locura. Y una noche, desesperada, tomó a sus 3 hijos de la mano y los llevó al canal. Los ahogó uno por uno y cuando la última burbuja se disipó en la superficie, un horrible lamento de arrepentimiento y dolor escapó de su boca. El resto de la noche se cuenta que su alma en pena vagó por los canales buscando a sus hijos, gritando el famoso otra vez, ¡ay, mis hijos!, con una voz tan aterradora que el eco se quedaba en el aire por horas. La mujer, incapaz de encontrar la paz, se convirtió en una leyenda. Y es justamente la Llorona. Aunque de estas leyendas hay yo creo que en cada rincón de México. Sí, y fíjate que igual uno pensaría que pues nada más historias que se cuentan ahí en las noches de terror. Yo tengo 2 personas cercanas a mí que se han llevado un sustote con la Llorona. A una de las personas que trabaja en casa de mi suegra, una vez llegó así demacrada, pálida, y no, es que no dormí. Y le preguntamos, pues, ¿qué pasó? Dice, no, hombre, es que todos en el barrio nos quedamos bien asustados. Que porque estaban bien dormiditos y empezaron a escuchar primero gritos, entonces se despiertan aquí por el norte de la ciudad. Y dijeron, no, pues a lo mejor, pues alguna fechoría, ¿verdad? Entonces dice que se levantan de su calle porque escuchan esos gritos, pues para ver qué está pasando o a ver que pueden ayudar, ¿no? Obviamente, pues así como que unos salieron, otros se refugiaron en su casita, pues viendo pues, qué hacer, ¿no? Bueno, que no escucha nada, no se ve nada, todo tranquilo. Se regresan a su casa. Y otra vez, el ay, y que durante toda la noche se estuvo repitiendo. Entonces ya la gente estaba asustada. Entonces que nada más mejor prendieron las luces de su casa y esperar hasta que pues llegaran los primeros rayos de la mañana, hasta que se dejó de escuchar. Y luego mi querida amiga Danita, mi amiga Dana, que siempre nos escucha, le mando un besito, me contó, hace que fue como un mes, más o menos mes y medio, se fue de viajecito por aquí, por un pueblito mágico. Y entonces estaba bien asustada porque estaba en este hotelito de este pueblo mágico y ella estaba bien dormidita, su esposo también, y empieza a escuchar como ruidos. Ya como que se levanta y se asoma y tras que empieza a escuchar el ¡ay, mis hijos! Y dan así como de no creo. Y empieza a escuchar el ¡ay! Su esposo así dormidísimo, nunca escuchó nada, ¿no?
Y entonces que dice, no. Se quería asomar, pero no se asomó, chica lista. Ujú. Pero se acordó que ella la estaba escuchando de lejos. Y ya sabes que la historia dice que si la escuchas lejos, está cerca. Sí. Y entonces, ¿qué fue a hacer Dana? Que pues también está metida en estos temas. ¿Llamar a guardianes? No. ¿Proteger el espacio? No. Corrió a su cama. La cobijita mágica, claro que sí. La mejor protección de todo Me mexicano. da mucha Que se risa. respeta. Claro, porque muy bruja y lo que tú quieras, pero vas y te Claro. refugias en la cobijita, protectora, anti-yuyus y anti esas cosas, ¿no? Pero este Ujú. susto que le pasó fue hace un mes. Me estaba contando que esto le pasó hace un mes. Entonces, pues son historias que a la fecha, pues, continúan, ¿no? Y yo la última historia que les traigo también viene de mi querido Chihuahua. Y esto es de la comunidad indígena de los Rarámuri. Con los Rarámuri están los Ganoko, los gigantes de Chihuahua. Se cuenta que, bueno, pues tienen un montón de historias y leyendas, pero recordé estos seres que hablabas de la creación del quinto sol. Se dice que los Ganoko convivieron con los Rarámuri, que fueron de los primeros seres humanos que se crearon en esta cosmovisión, y que eran gigantes, y que convivían durante un tiempo, estuvieron conviviendo con los Rarámuri de manera pacífica. Se cuentan que eran altísimos. Pero el problema fue cuando la convivencia ya no empezó a estar tan chida. Porque entonces, aprovechándose de que eran más grandes, de que tenían más espacio y que eran más fuertes, comenzaron a hacer tropelías, robándose al ganado, robándose a niños, mujeres, que pues después aparecían por allá. Y entonces los Raramuris estaban tan cansados de esto que idearon un plan justamente para exterminarlos. Se dice que en las leyendas no encontré exactamente cuál fue el plan, pero hay una cueva que dice que está como petrificados y en otras encontraron pinturas rupestres acerca de los Ganoko. Pero en la actualidad mucha gente cree que realmente no acabaron con todos ellos, sino que los asustaron y estos se recluyeron en la tierra. Por lo que no es raro que de vez en cuando en la sierra se vean estas extrañas figuras gigantescas caminando por en medio del bosque. La gente de ahí cree que se trata de los Ganoko. Wow, es que historias y seres encontramos muchísimos, ¿no? Sí. En todo lo que tiene que ver. Bueno, por algo empezamos con estas series de seres mitológicos, fantásticos, folclóricos, y nada más hemos hecho un programa de cada lugar, ¿no? Pero podríamos echarnos un montón, ¿no? Y justamente como platicabas al inicio, la idea es hablar de América Latina, bueno, nos faltan aún varios continentes y muchísimos otros seres. Inclusive de nuestro propio país, porque solo abordamos unos cuantos por el tiempo que tenemos en el programa, pero hay antologías de monstruos mexicanos, de críptidos, de seres, elementales, de espíritus y espectros. Nuestra cultura está llena de ellos. ¿No? Incluso el último, por así decirlo, que ya se volvió parte del folclore, el chupacabras, ¿no? Claro. Ese será para otro programa. Pues les agradecemos que nos hayan acompañado. Importante, cuéntenos si ustedes tienen historias de sus conocidos, de estos seres. ¿Y cuál fue el que más les sorprendió? Porque yo me encantaría conocer las historias paranormales de cada uno de ustedes. O también que nos cuenten si hay historias de seres en bueno, en las ciudades donde viven, ¿no? Como los mitos o las leyendas incluso si son otros seres, eso también estaría genial que nos lo platicaran. Sí. Porque recuerden darle a la campanita, suscribirse, también compartir el video, eso nos ayuda un montón, y seguirnos en nuestras redes sociales alternas, que también son parte, diré, son un anexo a todo lo que hacemos acá en la biblioteca. Pues esperamos que les haya gustado
el programa, pueden recorrer los pasillos de la biblioteca que Aradia guíe su búsqueda. Ahora sí, ya nos vemos la próxima semanita con programa. Ya nada más fueron, ojalá hubieran sido 2 semanas de vacaciones, me encantaría haberles dicho de nos fuimos de vacaciones, la realidad es que no, la vida adulta nos pegó, pero muchas gracias por estar aquí, nos vemos la próxima semana. Nos vemos, bye. Bye.